Bueno, mis hermanos, primero quisiera que le demos un aplauso a nuestro Dios, ¿sí? Que toda la gloria y toda la honra sea para Él. Hoy mientras decíamos el estudio bíblico en la mañana, estábamos hablando y decíamos cómo nuestra vida daría testimonio o reflejaría la enseñanza que nosotros estábamos aprendiendo. Y me puse a pensar en muchas cosas que pude haber respondido. Pero la más importante era que íbamos a dar gloria a Dios en todo lo que nosotros decíamos. Y Daniela lo decía, donde si nos puso a estudiar, a trabajar, a servir, a emprender, a ser ama de casa, cualquier situación en la que usted se logre encontrar, el propósito de eso es dar gloria a Dios, hacerlo bien y dar gloria a Dios. No importa en dónde estemos o qué estemos haciendo, ni pensemos que uno es más importante que el otro. Lo más importante es dar gloria a Dios. Y poniendo eso en práctica, pues toda gloria y toda honra se lo merece Él. Y por eso pues este aplauso que le dimos a Él, no a hombres, sino a Él. Hemos estado estas semanas viendo acerca de Daniel, ¿no? Vimos todo lo que conllevaba dar espacio al Espíritu Santo. Vimos también cómo Daniel nos mostraba acerca de ser disciplinados, de poder confiar en Él. La oración, ¿no? Que Daniel tenía, que él tenía tiempos de oración. Y bueno, la otra semana estábamos viendo igual acerca de Daniel y un poco el tema de qué va a pasar al final, ¿no? Cómo conecta con los evangelios también Daniel. Y bueno, he estado meditando mucho en este libro de Daniel y creo que cada vez se va poniendo más interesante. Y hay en Daniel 7, que quisiera que por favor todos vayamos en nuestras Biblias a Daniel 7. Hay un tema que muchas veces como que lo pasamos por alto o no lo queremos como que ver a fondo por temor o porque no sabemos, o todo esto se ha dado para malas interpretaciones, o todo esto se ha dado para confusión, pero creo que es importante ver a lo que se está refiriendo Daniel. Y le digo esto también porque justamente esta semana, los días jueves, tenemos los grupos de la CESE en Yachay, y vimos acerca de las 4 bestias, y nos surgieron muchas dudas, muchas preguntas. Entonces, justamente también estamos viendo, estoy aprendiendo parte de todo esto de la Biblia y el próximo Medio Oriente, y también tiene mucho que ver con Daniel. Entonces, por ahí surgieron algunas revelaciones a través de la palabra que quería compartir también con ustedes. Vamos a leer Daniel 7, ¿sí? Me siguen, mis hermanos. Visión de las 4 bestias. En el año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yestas sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual alzaba de un costado más que del otro, ¿sí? Eso quiere decir que estaba como que cojeando. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras aullaba con sus pies.
y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí, este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias de su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y de las visiones de mi cabeza, me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente por siempre. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras aullaban con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que le había salido, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos estos reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio de la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Amado Dios, gracias por este tiempo que nos permites leer tu palabra. Gracias también, Señor, porque cada día aprendemos más de ti y lo que tu palabra nos quiere enseñar, Señor. Te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, y permitiéndonos a través del Espíritu Santo tener la revelación de lo que tú, Padre, nos intentas decir. Te damos gracias por todo y te pedimos que tomes el control de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este capítulo? ¿Cierto? Interesante, porque tiene muchas cosas que muchas veces hasta lo hemos asimilado y hemos escuchado,
que por ahí saben decir que el oso es Rusia, que el león por ahí con alas de águila es Estados Unidos, y el leopardo son algunos reinos del Medio Oriente que están por venir, pero la última bestia, la que tiene dientes de hierro y garras de bronce, es como que el reino que se levantará en el fin de los tiempos para destruir a todos. Entonces, hemos escuchado muchas cosas, y yo las he escuchado. Es más, yo he escuchado esto de algunos pastores, y les decía, no sé si ustedes han visto de alguna manera, bueno, ya creo que no hay los Power Rangers, no sé, pero en mis tiempos había los Power Rangers, entonces ahí es como que todos se juntaban y se creaba un animal grandote, y de ahí le golpeaban al que se hacía grandote y siempre ganaban los no sé cómo se llaman, pero bueno, eran los Power Rangers, los buenos. Entonces, viendo todo esto y analizando, digo, ese reino que tiene dientes de hierro y garras de bronce, puede ser una unión de algunos reinos y que es la bestia más temible y todo esto, incluso lo decíamos. Y creo que Dios no nos deja con esa expectativa, no nos deja con esa interrogación. Creo que la Biblia se responde a sí misma y creo que es real, es viva y eficaz para corregir, para redarguir, ¿sí? Para instruir, para enseñar. La palabra de Dios es muy clara en lo que está diciendo, incluso en textos históricos, escatológicos, ¿sí? Como es el libro de Daniel. Ahora, esto no quiere decir, porque me surgía la pregunta con todo lo que les voy a explicar, que Daniel no es escatológico. Sí es escatológico. Los próximos capítulos y parte de este nos habla del fin de los tiempos. Pero hay que ser muy claros en algunos puntos que tal vez estamos considerando erróneamente, ¿sí? Y parte de esto vamos a ir viendo y analizando, ¿no es cierto? Acabamos de leer Daniel 7. Con todo esto, vemos la primera bestia, ¿no es cierto? El león con alas de águila, ¿sí? Entonces, cuando yo leía esto, y leí como varias veces para ir entendiendo o ir como que gestionando todo lo que estaba en la lectura, yo decía, un león con alas de águila, ¿cierto? Entonces uno como que apenas habla, uno se imagina, no sé si eso les pasa a ustedes, pero cuando yo leo, voy leyendo y en mi cabeza voy imaginando lo que está pasando. Entonces yo decía, un león, debe ser impresionante, un león con alas de águila, ¿no? Imponente, porque ya de por sí los leones, no sé si usted ha visto alguna vez en un zoológico o algo, o en un video, a un león. Ellos son imponentes, pero imagínese ese león con alas de águila. Entonces eso es lo que nos lleva como que a ver, ¿no? Ahora, Daniel está viendo lo que se le permite ver, ¿sí? Pero tras esa visión o ese sueño está una interpretación. Y cuando hablamos de un león, ¿sí? Con alas de águila, que dice en Daniel 4, ¿sí? Describe netamente a Babilonia, el reino de Babilonia. No está hablando de un reino venidero o de un reino que va a venir, o de Estados Unidos que se va a levantar contra los demás pueblos para hacer la cuarta o tercera, la tercera o la cuarta creo que es guerra mundial, ¿sí? La tercera guerra mundial, yo estoy en la cuarta, perdón. Entonces, no es Estados Unidos, ¿sí? No es Estados Unidos el león con alas de águila. Está hablando netamente del reino de Babilonia, sí, el reino que les había conquistado y les había llevado cautivos a Babilonia. Estaba hablando de ese reino, ¿sí? Dice, describe a Babilonia como un león con águilas, simbolizando tanto su poder como su caída. Vamos por favor a Jeremías 50:17 para que podamos leer lo que dice Jeremías acerca de este león con águilas. Jeremías 50:17. Hoy sí nos vamos a dar una vuelta por la palabra de Dios. Jeremías 50:17. Cuando estén ahí me dicen amén. Dice lo siguiente: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. ¿Sí?
Vemos cómo aquí Jeremías estaba ya anunciando la caída de Israel. Y vemos también cómo usa el término leones. Leones lo dispersaron. Lo dispersaron, sí. Y también vemos que hay un rey de Asiria que lo devoró primero y nombra a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que lo deshuesó después. ¿Sí? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su morada. Ahí está diciendo que, ok, puede ser que este león con alas venga y devore o deshuese, pero él lo va a castigar, ¿sí? Y dice que, como lo hizo también con el rey de Asiria, y volverá a traer a su tierra Israel a su morada. Sí, vamos viendo cómo aquí Jeremías, que habló antes, no tan antes porque estuvieron casi, digamos, en el mismo contexto, Isaías, Jeremías, Ezequías y Daniel. En algún punto de la historia ellos están viviendo el mismo tiempo. ¿Sí? No es que pasó Jeremías, después Isaías, después... No. Todos están viviendo en un punto de la historia el mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando hablan esto, Daniel, como lo habíamos visto la otra semana, Daniel dice que él estaba preparado. O sea, él no es como que, ay, me cayó esto de sorpresa, ¿qué voy a hacer? Él estaba en las escrituras, estudiando, analizando. Y por eso Daniel cita a Jeremías. Dice, cuando Jeremías dijo que iban a venir para con nosotros, dijo que íbamos a padecer 70 años. Y los 70 años ya se han cumplido. Así que ahora viene lo que va a decir más adelante, ¿sí? Pues lo vemos que esto está en Daniel 7:4 y lo que acabamos de leer está en Jeremías 57. Vamos a ver qué nos dice Isaías, que son profetas, los profetas mayores que nos están hablando de esto, ¿sí? Isaías 14, del 4 al 6. Isaías 14, del 4 al 6 dice lo siguiente: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el centro de los señores. ¿Sí? Aquí está hablando directamente contra el reino de Babilonia. ¿Sí? Aquí está hablando directamente contra el reino de Babilonia. Y dice, pronunciará este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el centro de los señores. Este león con águilas estaba próximo a caer y a Daniel se le mostró. Es por eso que él, desde su punto de vista, todo lo que le pedían los reyes, él lo hacía. Y lo hacía muy conscientemente que todo ese mal momento que estaban pasando como pueblo de Israel, él sabía que iba a terminar un día. Y no solo eso, con todo lo que leímos en el capítulo 7, también sabía que iba a venir uno como hijo del hombre, al cual sería entregado todo el dominio, poder, ¿sí? Y le servirían toda lengua y nación, y él estaría al mando de todos. Entonces, la esperanza de Daniel no estaba en lo que estaba viviendo en ese momento. Él decía, es parte de lo que tenemos que vivir. La esperanza de Daniel era que en un futuro iba a venir un hombre, el cual sería uno como hombre, ¿sí? El cual estará en el trono y se le será entregado todo el poder, la gloria, ¿sí? Y le servirán las lenguas y las naciones. Eso quiere decir que Daniel estaba pensando y decía, si Dios me revela esto es porque eso va a pasar. Así que yo les invito, mis amados hermanos, a que si ahora nos está revelando la palabra de Dios, que Jesús va a volver y que vamos a estar peor porque la maldad crecerá, la ciencia crecerá, las cosas malas vendrán, no nos pongamos a ver eso. Pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en Cristo Jesús, el cual ya nos ha liberado del pecado y va a venir para llevar a su pueblo, a su iglesia santa pura, a la cual ama. Amén. Listo. Continuamos.
Vamos con la siguiente bestia, ¿no? Esto está, a ver, es el oso, ¿sí? Con 3 costillas en la boca. Oso con 3 costillas. Esto está en Daniel 7:5. Vamos a ver qué nos dice Daniel 7:5. Dice lo siguiente: he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alza de un costado más del otro. Perdón, como les decía, eso quiere decir que estaba cojeando, ¿sí? Estaba cojeando, porque un reino era más poderoso que el otro. Entonces uno tenía más fuerza, el otro no, y por eso es que caminaba así, ¿sí? El cual estaba cojeando. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice Daniel 8:3. Vamos a ver qué nos dice Daniel 8:3. Daniel 8:3, en el cual habla del carnero y del macho cabrío, dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. ¿Sí? Esos 2 reinos eran fuertes, pero uno era más alto que el otro. O sea, el uno era más fuerte. Y se refiere también a lo que está hablando con este oso. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y quién es el oso, no? El oso no se refiere a Rusia, como todos lo decíamos, ¿no? Como todos pensamos, o yo lo he escuchado muchas veces de algunos pastores que dicen, el oso es Rusia. El oso, cuando se levanta el oso, es que Rusia va a venir y va a atacar y todo este tema. No se refiere a Rusia. Se refiere al reino de Medo-Persa, ¿sí? Al reino de Medo-Persa. ¿Cuál es el reino de Medo-Persa? Que ya lo vamos a ver, que en la Biblia lo menciona, ¿sí? Es el reino, ¿sí? El cual va a atacar y va a destruir a Babilonia. Y este reino también va a ser usado por Dios. Ya vamos a ver por qué. Entonces Daniel 5 describe al oso como alzándose de un costado. Eso quiere decir que el predominio de los persas sobre los medos en la alianza, ¿sí? Entonces hay un predominio de los medos sobre los persas, ¿sí? Daniel 20 confirma esta interpretación al hablar acerca del carnero que representa a los reinos de Medio y de Persia. Y vamos a ver qué nos dice Isaías 45:1 para que podamos saber un poquito más a quién se está refiriendo con este oso, ¿sí? Que cojea y tiene 3 costillas en su boca. Isaías 45:1, por favor. Isaías 45:1. Encargo de Dios para Ciro, dice. ¿Sí? Entonces, me sigue, mis hermanos, dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay otro Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Pero que sepas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay nada más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hace todo esto. Mira cómo nos va aclarando, ¿no? Y dice a Ciro, que era el encargado de este reino medo-persa, dice: yo te tomé por la mano derecha, yo te escogí. ¿Para qué le dice? Para desatar lomos de reyes, para ir delante de ti, ¿sí? Para abrir puertas, y las puertas no se cerrarán.
¿sí? Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. ¿Qué estaba hablando Daniel? Decía, ¿sí?, que incluso le va a dar el poder para desatar para vencer estos reinos, ¿sí? Entonces vemos cómo Ciro, después, él vence al imperio babilónico y viene el rey Ciro. Ahora, el rey Sirio es muy importante porque él es el que ayuda a la reconstrucción del reino de Israel. Él es el que ayuda para que puedan ir y reconstruir todas las murallas y puedan levantar nuevamente el templo, ¿sí? Entonces vemos cómo, hay un reino que es babilónico, que es el león con águilas, y hay también otro reino que es el medo-persa, que viene después de este reino, que es el oso con 3 costillas en la boca, ¿sí? Sigamos, mis hermanos, para ir viendo lo que nos dice la tercera bestia, el leopardo con 4 cabezas y alas, ¿sí? En Daniel 7:8 podemos ver, Daniel 7:8, podemos ver lo siguiente. Mientras yo contemplaba los cuernos, Daniel 7:8, creo que era 7:6, sí, 7:6, perdón, yo me equivoqué. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio, ¿sí? Le fue dado dominio. Entonces, podemos ver que también en Daniel 8 habla de este reino. Pero ¿cuál es este leopardo con 4 cabezas y 4 alas en el que está hablando Daniel? Es el reino griego, es el reino helenista, el reino que viene a destruir al reino medo-persa, ¿sí? Entonces está hablando de 3 reinos, el babilónico, el medo-persa y el griego. ¿Sabe por qué lo identifica con un leopardo? Porque el reino de los griegos fue uno de los que más rápido creció, y esto lo podemos ver en la historia. Fue uno de los reinos con que más velocidad y veracidad creció y conquistó. Por eso lo compara con un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, ¿sí? Este reino griego que representa la rapidez con el que Alejandro Magno conquistó el mundo, ¿sí? En Daniel 8, 21, 22, vamos a ver qué nos dice. Daniel 8, 21, 22, dice lo siguiente. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, ¿sí? Podemos ver que también en otra visión a Daniel le comienza a seguir explicando qué va a pasar con esos reinos, pero eso es más adelante. Pero también habla de Grecia, aquí dice, ¿no? Podemos ver que dice Grecia. Daniel 21. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. Y aquí le da una interpretación más a lo que estamos viendo, ¿sí? Se menciona el macho cabrío como símbolo de Grecia. El macho cabrío peludo es el rey de Grecia y el cuerno grande es el primer rey. Vamos a ver quién más nos habla acerca del reino de Grecia. Vamos a Zacarías 9:13, en donde también se nos habla de este reino. Zacarías 9:13. Zacarías 9:13 dice lo siguiente. Zacarías 9:13. ¿Listo? Dice lo siguiente. Porque
entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Vemos que vuelve a nombrar a Grecia, ¿sí? Y por eso es que se comienza a dar esta interpretación. Ahora, ¿por qué? Usted dirá, pero ¿esto en qué me beneficia a mí? ¿Sí? Saber todo esto, pues sí nos beneficia, para poder entender qué está pasando en este contexto, para no ser engañados. Porque mientras usted más aprende, más sabe de la verdad, es más difícil que alguien le venga con cuentos. ¿Sí? Por eso es que yo le digo que antes, si a mí me decían que este oso era Rusia, yo creía, decía, sí, tiene razón, este oso es Rusia. ¿Sí? El de las águilas, ¿cuál es el símbolo de las águilas? Es Estados Unidos, sí. Entonces, como aquí, entonces Rusia le va a vencer a Estados Unidos, pero como se va a unir el Medio Oriente, le va a vencer a Rusia, y de ahí comenzamos a crear una historia, y decimos, y aquí va a ser el fin de los tiempos, y damos fecha y decimos todo, cuando no es así, cuando lo que está pasando netamente aquí, le está presentando lo que va a pasar en su tiempo a Daniel, y parte de lo que va a pasar en los últimos tiempos. ¿Sí? Bueno, continuemos. Dice, en Zacarías 9:13 habla de Grecia, Javán el hebreo, y su futuro enfrentamiento con los israelitas en un pasaje que apunta a las tensiones entre los judíos y los griegos bajo los sucesores de Alejandro. La división de 4 cabezas simboliza 4 generales que se dividieron en el imperio después de la muerte de Alejandro, como vemos en Daniel 11:4. Su reino será quebrantado y se repartirá hacia los 4 vientos del cielo. ¿Sí? Vamos a ver, porque aquí dice que son las 4 cabezas y las 4 alas, pero a Daniel se vuelve a revelar más adelante en Daniel 11:4. Vamos a ver qué dice, ¿ya? Daniel 11:4. Daniel 11:4. Me dicen amén cuando estén ahí. Amén. Daniel 11:4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según su dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Sí? Vemos que está hablando de estos 4 generales, los cuales se dividen después de la muerte de su líder. ¿Sí? Así que ningún líder de los que vemos aquí, hablando de Nabucodonosor, de Ciro o de Alejandro Magno, consiguió la gloria que ellos buscaban. Siempre al final o eran destruidos o conquistados, o sus hijos tenían problemas, o otros heredaban los reinos. Nada quedaba para ellos más que su propio egoísmo, o su propio pecado en sí mismo al considerarse que era mayor que cualquier otra cosa, incluso al considerarse dioses. Y vemos cómo Nabucodonosor tenía también esa tendencia hasta ser convertido en bestia, en animal, con plumas, con todo, y aún así glorificó a Dios. Pero si no hubiese sido por eso, él seguía pensando que todo el reino de Babilonia era por su esfuerzo, por su sacrificio, por todo lo que él hizo. Pero no es así. Y hay mucho que aprender de Nabucodonosor en nuestro tiempo. Porque muchas veces creemos que todo lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, porque somos los mejores, porque hacemos... No. Es para dar gloria a Dios. Si tenemos alguna pizca de cosa buena en nosotros, es para darle gloria a Dios. Amén. Listo. Continuemos. Y la última, bestia inmensa con dientes de hierro y garras de bronce. ¿Sí? Sí estamos viendo. Chévere. ¿A quién cree que se refiere esto? Si alguien tiene un orden en su cabeza de cómo van los reinos dándose,
¿A qué reino cree que se refiere a este reino? Bestia inmensa con dientes de hierro. Recuerden que pasamos Babilonia, pasamos el reino Medo-Persa, pasamos también el reino de Grecia y con este movimiento de helenista. Y después, ¿quién viene? Roma. Viene Roma y esa es la bestia inmensa con dientes de hierro. ¿Sí? Y vamos a ver por qué es esa bestia, ¿sí? Daniel 7:7, vamos a ver qué nos dice. Daniel 7:7 nos dice lo siguiente. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras ahollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Sí? Mire usted a quién se está refiriendo. Al Imperio Romano. El Imperio Romano, ¿sí? Era esta bestia que él no tenía conocimiento, aunque no se le había como que hablado de esta bestia. Y ustedes saben lo que pasó con el Imperio Romano, ¿no es cierto? ¿Sí saben? Ya vamos a hablar qué pasó con estas bestias. Muestra a la cuarta bestia como un reino despiadado, que es Roma. Y este imperio no solo conquista, sino también tritura y devora, como lo hizo Roma en su época de expansión. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 13, del 1 al 2. Apocalipsis 13, del 1 al 2. Apocalipsis 13, del 1 al 2, dice lo siguiente. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sí? Hablamos de los cuernos que está hablando justo en este reino. Y en sus cuernos 10 diamantes, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como la de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Si vemos que le digo que Daniel incluso tiene que ver algo con el fin de los tiempos, porque aquí está hablando de las 4 bestias que nosotros habíamos nombrado. ¿Sí? El leopardo, el oso, el león, ¿sí? Y el dragón le dio su poder y trono y grande autoridad. Eso quiere decir que cuando Roma ataca y devora también ferozmente en toda su conquista, también habla de esta bestia con similitudes que describe poderes opresivos y que también anuncian la venida del anticristo. ¿Sí? Vamos viendo eso. Señalando la continuidad del poder opresor de Roma, en Lucas 2.1 vamos a ver cómo también la palabra de Dios en el Evangelio nos ayuda a interpretar este reino de Roma. Lucas 2.1. En Lucas 2.1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Si usted va al Google, a cualquier punto de investigación, o que les pueda dar alguna respuesta de la historia, pone Augusto César, después dice, este fue el primer censo que se hizo siendo Cirenio, gobernador, pone Cirenio, ¿sí? Y le va a botar información de que estos emperadores o gobernadores realmente existieron. Nosotros sabemos que la Biblia es real, pero también sabemos que en medio de esto hay mucha información que da veracidad a la palabra de Dios. Incluso la palabra de Dios da veracidad a mucha información e historia que nos cuenta a través de los tiempos. Entonces vemos que este reino romano, ¿sí?, alcanzó
hasta la venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo viene, ¿qué imperio estaba dominando? El imperio romano. Si ve cómo todo va teniendo un principio, ¿no es cierto? Como todo va teniendo un principio hasta la llegada del Señor Jesucristo. Continuando con la lectura, en Daniel 7, en el 16 dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente para siempre. ¿Sí? Cuando usted se pone a ver todo esto, dice, bueno, pero ya pasó el imperio romano, ¿no? Es más, ahora hay otros tipos de imperio que están como que apuntando en ser potencias mundiales. Ahora vamos a entender un poquito a los israelitas, a los judíos de ese entonces. Cuando llega el Mesías, ellos esperaban que todo el reino se les sea entregado a este que parece hijo de hombre, porque ellos leían a Daniel y leían las profecías, y algunos eran entendidos en lo que estaba pasando. Cuando llega el Señor Jesucristo, por eso muchas veces les decían, pero Jesús, nos tienes a todos nosotros, ¿no? Podemos ir contra el imperio de Roma. Y él decía, yo no he venido a eso, yo les vine a mostrar el reino de Dios. Yo vine a mostrarles cómo se debe vivir. Pero muchos esperaban que venga con un ejército o que haga un ejército para destruir a este reino, ¿sí? De garras y de dientes de hierro. Y podemos ver aquí, en el 16, que dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces ellos decían, bueno, si viene el Mesías, vamos a recibir el reino eternamente y ya no sufriremos y estaremos en su presencia y estaremos bien. Pero ¿qué pasó? Entonces, por eso, ellos esperaban un rey que venga a destruir a esta bestia, a destruir a este imperio. Pero Jesús vino a enseñarnos cómo amar, a enseñarnos cómo hacer las cosas y a sacrificarse por nuestro pecado y a darnos libertad y perdón de ellos, de nuestros pecados. ¿Sí? Así que vemos también cómo ellos esperan eso. Entonces dice que Daniel tuvo el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera y que tenía dientes de hierro, uñas de bronce y que devoraba y desmenuzaba las sobras, aullaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Sí? Dijo así, la 4ª bestia será un cuerno del reino en la tierra, la cual será diferente a todos los reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, los tiempos y la ley. ¿Sí? Aquí ya está hablando algo más a futuro. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ustedes pónganse a pensar cómo estamos en este tiempo.
y todas las leyes que han querido irse en contra de Dios. Prácticamente hay muchas leyes que quieren irse en contra de lo que Dios define. ¿Sí? Dios define en su palabra que hombre y mujer los creó, y a eso se refiere al matrimonio. ¿Qué dice la ley ahora? Que no, que ahora se pueden casar 2 hombres, 2 mujeres, y pueden formar una familia. Que nosotros somos los malos porque no les dejamos ser felices y amarse. Eso dice la nueva ley. Ahora no pueden decirle, en Canadá ya no se puede hablar de estos temas. Porque si habla de estos temas, usted ya está yéndose en contra de la persona. Pero es la ley que nos fue dada a través de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y qué dice que ahora esta persona que habla mal del reino? Se irá contra la ley. ¿Sí? Y querrá cambiar los tiempos. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esto se refiere a los 3 años y medio de tortura que habla Apocalipsis. ¿Sí ven por qué va dando de notar esto? Y por qué yo quiero que vayan viendo cómo esos reinos fueron cayendo, ¿sí? Incluso el reino romano también cayó. Si hoy nos ponemos a pensar en un reino romano, Roma lo único que es el tema del Papa y todo esto, que también tiene poder, pero para una guerra. ¿Entienden por qué no podemos comparar estos reinos con la actualidad, con lo que está pasando ahora? Pero esto ya va hablando más adelante. Y dice, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, para que se sentara el juez y le quitara su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Así fue el fin de las palabras, ¿sí? Así fue el fin de las palabras. Ahora, dice que este reino será destruido, y prácticamente ese imperio fue destruido. No recuerdo en qué parte estaba. Daniel 7:9, ya recordé. Dice, vamos al versículo 9. Dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Y entonces yo miraba a causa del sonido las grandes palabras que hablaba este cuerno, y miraba hasta que mataron la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. En el Nuevo Testamento cuentan la historia y también la palabra de Dios que hubo un incendio, ¿cierto? Que por poco termina con este reino, con el reino romano. E incluso pensaban que los cristianos eran los culpables de este incendio, y les crucificaban a los cristianos, y todo el imperio se iba contra los cristianos porque pensaban que por culpa de ellos había sido este incendio. Pero mire usted cómo también nos habla de que será destruido. ¿Sí? Pero yo quiero enfocarme también en esto que es muy importante. He aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué dice? Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿A quién creen ustedes que se está refiriendo a esto? A Jesucristo. ¿Sí? Por eso es que ellos esperaban a alguien que se les sea entregado y que todas las naciones le sirvan. ¿Sí? Lo que no estaban entendiendo es que esto iba a pasar en su segunda venida.
Por eso hasta el día de hoy algunos judíos le rechazaban. ¿Sí? Dice que Jesús era la luz, pero ellos prefirieron las tinieblas. Esa luz había llegado. ¿Sí? Ellos tenían en su mente el conocimiento, pero lo único que había en sus corazones era sed de venganza y sed de conocimiento. Y la religión brotaba por sus venas, brotaba por todo lo de ellos, que incluso el mismo Jesús les decía sepulcros blanqueados. Por fuera están blanquitos, bien vestiditos, pero por dentro hay muerte. ¿Sí? Por fuera saben mucho, pero por dentro dudoso. ¿No es cierto? Y por eso ellos esperaban y le trataron mal a Jesús y no lo aceptaron y no lo recibieron. Y vemos también el versículo del siervo sufriente, ¿cierto? Que a ellos vino pero no lo reconocieron. Entonces vemos cómo esto va conectando, ¿sí?, con el reino eterno de Dios. ¿Quién vino a darnos vida eterna? Señor Jesucristo. Ayer hablábamos acerca de nuestra seguridad de ser salvos, de realmente tener al Señor Jesucristo, que les había dado a la familia del hermano Dari y también a los jóvenes. Y hay una seguridad, y yo les decía, ¿están seguros de que creen en Jesús? ¿Están seguros de que son salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús? ¿O hay duda en sus corazones? Incluso les decía, si esta noche, si ahorita, 11:26, llega el Señor Jesucristo, ¿usted está seguro de irse? La seguridad no está en nuestras fuerzas. La seguridad está en la fe que tenemos de Él. Por eso es necesario creer en Él. Y cuando este hombre, al cual se le fue entregado todos los dominios, y muchos le servían, y millones de millones le servían, llegó en su momento, y Daniel lo sabía, no le hicieron caso, porque no estaban seguros de que Él fuera. Hoy por hoy esta iglesia se ha levantado para estar seguros de quién es Jesucristo y de la salvación que nos brinda. Y vemos también, con todo lo que hemos visto el día de hoy, que la misma palabra nos responde. La misma palabra nos da respuestas de lo que está diciendo. No estamos lejos de respuestas. No tenemos que decir, ok, me voy a preguntar a alguien que sabe, cuando la misma palabra nos da respuestas de lo que nosotros queremos saber. En el método inductivo que usamos en los jóvenes para hacer los estudios bíblicos, dice que la misma palabra tiene que responderte. El mismo texto que estás leyendo te responde las preguntas que tú quieres saber. Y me acuerdo que era chistoso porque con los jóvenes hacíamos el método inductivo y decían, pero ¿y esto cómo? Y después ellos leían más agitados, no, aquí mismo dice la respuesta. Entonces hacían preguntas, pero se daban cuenta que la misma palabra nos respondía. Entonces, no tenemos que tener esa carga, ¿no? De que si me voy, de que no me voy, de cuándo viene, ¿sí? Daniel nos enseña que él permaneció buscando al Señor, incluso todo lo que le fue revelado, a él le daba más paz. ¿Sí? Leíamos en el estudio que estamos realizando en Biblia y Café, a las 8 de la mañana, en este lugar, todas las semanas, leíamos que decía una historia, y habían dos niños, ¿sí?, que estaban viendo la lluvia, y una lluvia torrencial, las aguas bajaban por las calles, y la niña estaba asustada, y justo habían leído acerca de Noé, y decían que, y si otra vez si otra vez las aguas suben y nos matan a todos. Y el niño le respondía, no, tranquila, porque Dios dijo que no lo volvería a hacer, y parte de eso es el arco iris que vemos. Así que no te preocupes, no va a volver a pasar. Esta lluvia pasará, pero no vamos a volver a inundarnos y vamos a morir. Y la niña decía, ay, qué bueno, tienes razón. Y eso es lo que hace la sana doctrina. Te muestra la verdad y te quita peso. Y te hace descansar. Esto no es para ponerles más peso,
Esto es para que usted le quite el peso de que sí es Rusia, de que sí es Estados Unidos, de que la otra semana se reunieron el gobierno de Rusia y los gobiernos de Irán, de Corea del Sur, de China, y hicieron una reunión para saber lo que pasa y si va a haber guerra, ¿no? Puede levantarse los reinos que se levanten, pero como cantábamos en la alabanza, tú eres Rey, Señor Jesús. Sobre la eternidad, sobre mi hogar, sobre mi casa. Que tengamos esa misma pasividad como la tuvo Daniel, de entender que va a venir un hombre al cual se le será entregado todo dominio, todo poder, toda gloria, toda alabanza, toda lengua, ¿sí? Todo pueblo de la nación le va a servir, millones y millones. Y entre esos millones y millones, adivine quién está. Si usted está seguro de que cree en el Señor Jesucristo y que todo lo que ha recibido ha sido por gracia y por la fe en Él, usted es salvo. ¿Sí? Incluso a pesar del pecado que podemos cometer, porque vamos a ser tentados. Incluso Él busca un arrepentimiento genuino de nosotros. Buscarle y buscarle. ¿Dónde le vamos a encontrar? En su palabra. En animarse a poder seguir leyendo, a poder seguir descubriendo lo que dice su palabra, a poder seguir viniendo a los estudios bíblicos, a poder seguir viniendo a aprender, a poder leer en su casa, a poder preguntar. Hasta ahorita nadie me ha preguntado, mi hermano Jonathan, ¿y aquí qué dice? ¿O cómo se interpreta esto? ¿O cómo se hace esto? Incluso si yo no sé, ya vamos a consultar, todos. Y hagamos esto, y investiguemos, y veamos cómo hacer. Y esto dice la palabra. Incluso si yo no sé, pues el Señor nos revelará. O uno también sabe que hay más gente más preparada, entonces voy a esa gente. Y digo, mira, esto nos hacen la pregunta. Recuerdo que nos hacían la pregunta de Enoc en los estudios bíblicos. Y justo estábamos hablando de Enoc y yo pregunté, digo, ¿pero por qué esto? ¿Y por qué no está Enoc en la Biblia? ¿Y por qué el canon? Y todo eso. Y decía, por eso, porque no nos lleva el Señor Jesucristo. Todo lo que nos lleva el Señor Jesucristo va a ser visible. ¿Sí? Y todo lo que no, créanme que nadie lo va a ver. ¿Sí? Ahora, dicho esto, quisiera que nosotros podamos de alguna manera seguir estudiando la palabra de Dios, seguir conociéndola a ese Jesús. Esto solo ha sido un estudio de un capítulo de la Biblia que conecta con muchos, con profetas, con el Nuevo Testamento. Llega a conectar, ¿sí? Un capítulo. Imagínense tener el conocimiento de toda la palabra de Dios, o leer toda la palabra de Dios, y volver a leer y volver a entender y volver a decir, wow, lo que nos está diciendo, con otro conocimiento, con una dirección. Hoy aprendíamos acerca de las lenguas, ¿no? Del don de lenguas que vino en el Pentecostés, y de las lenguas que fueron dadas en la Torre de Babel y fueron esparcidas. Y hicimos una comparación. En ese momento, donde había orgullo, donde se creía que eran muy sabios, muy científicos, y descubrieron cosas, y descubrieron el petróleo, y descubrieron que se valía pegar con el asfalto los bloques, y querían llegar y hacer una torre inmensa. Donde hubo orgullo, donde hubo pecado, donde no se reconoció a Dios, hubo confusión. Dios puso lenguas y confundió a todos y los envió a todas partes. Pero vemos en el Pentecostés que están todos unánimes, orando, y viene el Espíritu y les da lenguas, pero ahí mismo dice que les da lenguas a las personas, para que las personas que estaban a su alrededor pudieran entender y puedan ser predicadas la palabra del Señor, puedan conocer la verdad de Cristo. Donde hay unión, donde está el Espíritu Santo, donde hay conocimiento de su palabra, no hay confusión. Mejor viene discernimiento y se puede expandir,
Para eso fueron las lenguas, para expandir el conocimiento a las personas que estaban ahí. Y ese conocimiento se fue expandiendo y expandiendo y expandiendo. En uno hubo confusión y separación, en otro vino revelación para los demás acerca de quién era Jesús. Y ese conocimiento se expandió, sí, pero para salvación de las personas que creían en Cristo Jesús. Así que la sana doctrina hace eso. La verdad hace eso. Te libera, te quita la carga. Muchas veces cuando hacemos esta pregunta de que si somos salvos o no, nos hace un vientecito en el corazón. Le decimos, uy, es que me he equivocado tanto, es que, ok, es hora de arrepentirse y confiar en la gracia del Señor y tener fe en Él y arrepentirse de corazón. Y quitarse esa carga que muchos ponen. Y cuando digo muchos, es que le dicen, si usted no hace esto, usted es del diablo. Si usted no hace esto, usted es del diablo. Si usted no da plata, usted es del diablo. Si usted no hace lo que yo quiero, es del diablo. ¿Sí? Usted debe tener el conocimiento y la convicción para decir, yo soy de Cristo. Él me perdona, por gracia soy salvo. A Él le entrego mi vida, a Él le entrego todo. Y pese a todo lo que estemos pasando en el Ecuador y en todo el mundo, decir, Él es Dios. Él es Dios. No me preocupo porque yo sé que cuando Él venga, yo puedo morir, mi cuerpo puede morir, pero sé que mi salvación está en Él. Y les comento una cosita. Los tiempos finales no van a ser buenos para nosotros. Van a ser más fuertes. La convicción, el conocimiento de Él, de su palabra, nos va a permitir estar firmes. Por eso usted ve ahora iglesias grandes, iglesias llenas de emoción, llenas de humanismo, en las cuales predican, te voy a dar los 5 puntos para que tú seas un hombre próspero en esta vida. Y comienzan a sacar versículos y comienzan a decirle, tú eres poderoso, Dios está contigo, sigue adelante, vas a lograr cumplir ese sueño, esa meta que te has puesto. Cuando el mensaje es totalmente distinto. Hay que entender la palabra de Dios y hay que tener la convicción, porque en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero confiad en mí, dice Jesús, porque yo he vencido a este mundo lleno de dolor, de tristeza, de tantas cosas. Es necesario volver a la palabra de Dios y entenderla y preguntar. Es necesario volver y poder decir, esto me interesa más que cualquier otra cosa. Seguir haciendo lo que Dios nos ha puesto a hacer, pero seguir también interesados en aprender más y más de su palabra. Y ahí se va la carga. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dijo Jesús. Y eso es lo que uno tiene cuando conoce realmente quién es Jesús a través de su palabra. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a terminar orando por este tiempo. Acuérdese que la aplicación que nosotros tenemos es personal. No piense en plural, no piense en los demás, no piense en el que está al lado, no piense en el que está atrás, no piense en el que está en el trabajo, no piense en su vecino, no piense en el que le hizo daño, no piense en el que le hizo bien, no piense en nadie más que en usted. ¿Qué Dios me está hablando a mí? ¿Qué Dios me está diciendo a mí? ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Sí? ¿Qué Dios quiere que yo me esfuerce? Así que mis hermanos,